No entiendo. Espera que- Ya está. Cuando saben ¿Viste? ¿Viste? Sí, aplica con el Teams, con el- ¿Cómo ha sido? No entendí. Con el Teams. No, el Teams. Ahí lo digo, los Teams. No, aquí lo tengo, pero solo que no lo he proyectado. Por eso todavía no. No, pero de los Teams. ¿No? Ah, y si queda hacerlo para hacerlo.
Bien, ¿qué pasa? ¿Quiere que ponga el vestido? Buen día para todos. El día de hoy me corresponde presentar el pase de guardia. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer Matos, de segundo año. Empezamos con un cuadro clínico de un paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de fibrilación auricular, no anticoagulado, con antecedentes también de hipertensión arterial y fumador de larga edad. Consulté en ese entonces con un cuadro de dolor lumbar súbito asociado a hematuria macroscópica y disminución del volumen urinario en las últimas 12 horas, en lo cual solicitaron una tomografía de abdomen con contraste. Me hicieron la tomografía simple primero, en donde aparentemente en ambos riñones, nos vamos a enfocar en los riñones más que todo, se observa de aspecto normal. Bueno, luego de la administración de contraste, vamos a observar aquí en el riñón izquierdo, en la región interpolar, una imagen hipodensa en forma de cuña, también igual aquí en el corte coronal, lo podemos observar. Aquí en la fase excretora
también podemos observar la ausencia de captación del mismo y en su corte coronal igual. Bueno, estos signos radiológicos corresponden a un infarto renal. Entonces vamos a hablar del infarto renal, que es la necrosis del tejido renal por interrupción aguda del flujo sanguíneo. Esto se puede dar secundario a una oclusión arterial o venosa. En cuanto a sus etiologías, tenemos las cardioembólicas, que son las más frecuentes en esos pacientes que tienen antecedentes de fibrilación auricular, con endocarditis infecciosas o trombos murales después de un infarto. También tenemos como causas la trombosis arterial renal, arteriosclerosis o disección aórtica, y tenemos la compresión extrínseca de la arteria renal, que aunque es rara también puede suceder. Tenemos la embolia paradójica por foramen oval permeable, la comprensión, los traumatismos y los procedimientos endovasculares. En cuanto a sus factores de riesgo, tenemos la fibrilación auricular, como en el caso de este paciente, tenemos el infarto agudo al miocardio, las valvulopatías, las aneurismas y los estados protrombóticos, esos pacientes que sufren de trombofilias o cáncer o un uso de anticonceptivos. En cuanto a su sintomatología, tenemos de que esta presentación clínica puede variar. Los pacientes pueden presentar, no pueden presentar ningún síntoma, pero cuando lo presentan se da de un cuadro agudo. Los principales síntomas son el dolor súbito en flanco o región lumbar. La hematuria puede ser macroscópica o microscópica, que vienen asociados a vómitos o náuseas, y una hipertensión de difícil control. En estos pacientes añosos y con comorbilidad puede pasar inadvertido, pero puede descubrirse por el deterioro de la función renal. En cuanto a su epidemiología, estos casos son raros, tienen una incidencia muy baja del 0,007% en urgencia. Lo vamos a ver más que todo en los adultos mayores, varones con factores de riesgo cardiovasculares. Del 70 al 80% son principalmente de origen cardioembólico y pueden ser bilateral, después se van a presentar del 10 al 15%. El infarto renal siempre va a ser, o sea, muchas veces van a ser subdiagnosticados y se puede confundir con un cólico renal o una pielonefritis en cuanto a su cuadro clínico. En cuanto a diagnóstico por imágenes, principalmente tenemos la tomografía computarizada, que es un gol estándar actual. Como les voy a ir mostrando en las anteriores imágenes, lo que vamos a encontrar son signos radiológicos como defecto de captación triangular o en forma de cuña, que puede verse hipodenso o en fase córtico-medular. También pueden haber defectos de perfusión, que va a respetar lo que es la cortical en ocasiones, y también puede verse lo que son trombos en la arteria renal principal o en sus ramas. En cuanto a la resonancia magnética, también se puede usar en esos pacientes siempre y cuando se le puede pasar gadolinio. Vamos a ver en sus secuencias de perfusión y difusión o entre uno. Vamos a ver lo que son las áreas hipodensas que corresponden al infarto renal. En la ecografía Doppler, aunque es un método diagnóstico que tiene menos sensibilidad, nos va a mostrar más que todo la ausencia de flujo en una arteria segmentaria o una disminución de la perfusión cortical, para que tengan en cuenta. Entonces aquí les trajo un ejemplo de una tomografía de abdomen con contraste en corte axial y coronal, en el cual vamos a encontrar la fase arterial y venosa el realce, bueno, los defectos del realce córtico medular, donde podemos observar lo que es los infartos renales focales, y que se ven señalados en la flechita. Bueno, este es las características del infarto renal en una piloTAC, o también conocida como neuroTAC. En sus tres técnicas distintas, inicialmente tenemos la que es simple, en donde aparentemente no se va a ver nada, se ve de aspecto normal. Tenemos el escáner abdominal con contraste, en donde podemos ver la hipoperfusión en cuña con las características del infarto renal. Y en esta, que es una reconstrucción digitalizada de las mismas, más que todo nos va a permitir observar lo que son las arterias renales
que donde podemos ver tiene unas paredes irregulares de aspectos arrosariados, que son características de las displasias musculares de la capa arterial media, que la podemos encontrar en los infartos renales. Esto es un ejemplo de una resonancia magnética a un paciente en la cual se le diagnosticó una isquemia renal derecha con un infarto, en donde encontramos en esta secuencia T1 pues imágenes hipointensas, entonces, que corresponde a la isquemia. En cuanto a sus diagnósticos diferenciales, principalmente tenemos la pielonefritis aguda y la nefronía lobar. De resto, también podemos encontrarlos como diagnóstico diferencial el tumor renal, la isquemia transitoria y el trauma renal. En la pielonefritis aguda, lo que vamos a observar en la tomografía con contraste son rayos discretos de atenuación alternada que se extienden hasta la corteza. Y aquí lo vemos en el coronado. Y por último, tenemos la nefronía lobar, que esto más que todo se refiere a una etapa intermedia entre lo que es la pielonefritis aguda y el acceso renal, más que todo una región focal de una nefritis intersticial, donde podemos ver una cuña del parénquima renal mal perfundido y sin signo de borde cortical. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Dita. Vamos a continuar con la clase que inició la doctora Melissa el día martes. Es neuroanatomía radiológica, ¿listo? Ya como tal, la doctora hizo la introducción del tema, habló sobre la anatomía macroscópica e inició hablando sobre la anatomía radiológica, la neuroanatomía radiológica, y al final vamos a tener lo que son unos casos prácticos. Entonces, inicialmente, continuando con la exposición, vamos a tener lo que es una resonancia en plano sagital, en el cual en la superficie media del cráneo. Entonces, lo que vamos a encontrar, lo que nos refiere el doctor, el neurocirujano, es que vamos a encontrar lo que es el surco cingulado. Listo, el surco cingulado que nos va a dividir lo que es el lóbulo parietofrontal, que sería todo este, y el surco cingulado. Listo. Él nos va a referir que vamos a tener que el surco cingulado va a tener una rama marginal. Esta rama marginal lo que nos va a hacer es que vamos a encontrar anterior a esta rama marginal, vamos a tener lo que es el surco central, y esto vendría siendo esta parte del parénquima cerebral, vendría siendo lo que es el giro o la circunvolución paracentral. Anterior a esto vamos a tener lo que es como tal, la circunvolución frontal superior, y aquí, dividido por este surco, vamos a tener lo que es la circunvolución o el giro vasofrontal. Posterior a la rama marginal vamos a tener lo que es el lóbulo o el giro precuña, y acá dividido por lo que es el surco parietoccipital, que va a dividir lo que es el lóbulo parietal del occipital. Vamos a tener lo que es la cuña, y esta por la cisura calcalina va a tener, este va a ser el lóbulo lingular. ¿Listo? Después nos explica, magnifica esta parte de la imagen y nos dice que anterior a esto, como ya les dije, va a estar el surco central, el surco central, y vamos a tener este signo, el signo del gancho o el signo del gancho sigmoideo, que este signo va a estar relacionado con el, lo que nos explicó la doctora Melissa al final de la exposición pasada, que vendría siendo la protuberancia, el hannock
del, del giro central, pero en modo sagital. ¿Listo? Porque como tal se ve el handle, se ve de manera coronal y en este sagital lo vamos a ver como el signo del gancho, el signo del gancho sigmoide. Vamos a tener que en el plano axial, esta rama marginal, esta rama del surco cingulado se va a ver con el signo del corchete o el signo del bigote. ¿Listo? El signo del par de corchetes o el signo de bigote. Aquí vamos a observar lo que es el surco central y vamos a ver la protuberancia, que es el hand, que en este caso, como solo es se observa el signo del omega. Listo, entonces anterior a este vamos a tener lo que es el giro, la circunvolución precentral, posterior vamos a tener la circunvolución postcentral, este vendría siendo el surco postcentral, anterior al giro precentral vamos a tener lo que es la T o el signo de la T que vendría siendo esta aquí, sería una T o una L invertida. Entonces aquí lo que vamos a tener es va a estar el giro no, va a tener el surco frontal superior y el giro precentral. Entonces, aquí vemos, en el hemisferio derecho vamos a tener un hannock en forma de omega y en el hemisferio izquierdo vamos a tener un hannock en forma de epsilon medial. Aquí más o menos para que recordemos, signo del omega del lado derecho y un epsilon asimétrico medial, sería en el lado izquierdo del hemisferio izquierdo cerebral. Después nos muestra otro ejemplo, otra resonancia ponderada entre 1 y aquí nos muestra los signos, como ya les dije, de la T o de la L invertida. Entonces, este vendría siendo el surco precentral y aquí vendría siendo el surco frontal superior. Entonces, este nos divide de la circunvolución frontal superior de la circunvolución frontal media. Aquí está el giro o la circunvolución precentral. Este vendría siendo, aquí vemos otra vez el signo del omega, que vendría siendo el giro no, el surco central o la cisura de Rolando. Posterior a este va a estar lo que es el giro, la circunvolución postcentral y aquí el surco postcentral. ¿Listo? Aquí vemos cómo se puede ver el signo del bigote, que está aquí representado. Entonces, epsilon medial y, y el signo del omega, ANOC omega, ¿vale? Entonces, como ya les dije, surco frontal superior, el surco precentral, surco central y la rama marginal del surco cingulado. ¿Listo? Ya les hice la representación de dónde están cada uno de estos giros o circunvoluciones. Y aquí, bueno, en esta él refiere que se equivocó en esta imagen porque medial al surco, al giro precentral y postcentral se encuentra lo que es el giro paracentral, que está aquí esquematizado en esta otra imagen. Bueno, en esta rezo de modo sagital vamos a ver lo que es la corteza perisilviana y él aquí comienza a hablar de lo que es el área de Broca. ¿Dónde está ubicada el área de Broca? Vamos a tener que el área de Broca es el centro motor del habla del cerebro. Esta va a ser la que va a dar la salida de lo que es el lenguaje o el habla, va a estar generada por esta área. Esta área va a estar ubicada en el lóbulo frontal, más específicamente en el lóbulo frontal inferior del hemisferio izquierdo y más adelante les voy a ir señalando dónde está como tal ubicada este lóbulo frontal inferior. Entonces nos da como unos esquemas, unos pasos para irnos ubicando. Aquí vemos lo que es la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio va a tener 4 ramas. La rama anterior, rama ascendente,
y dos ramas posteriores, rama posterior ascendente y rama posterior descendente. ¿Listo? Entonces, superior a estas, las dos ramas, tanto la anterior y la ascendente, vamos a tener que va a estar la circunvolución frontal inferior. Esta circunvolución va a estar dividida en tres partes, en tres componentes, que más adelante los voy a describir. Y en esta zona es donde va a estar ubicada lo que es el área de Broca. ¿Listo? Entonces, si hay una lesión en esta área, es cuando hablamos de que hay afasia de Broca. ¿Vale? Tenemos aquí la circunvolución medial frontal. Posterior a esta va a estar lo que es el giro precentral, que va a estar dividido por el surco central. Entonces, anterior al surco central siempre va a estar, como su nombre lo indica, el giro o circunvolución paracentral. Y posterior, el giro postcentral. El lóbulo medio del lóbulo inferior va a estar dividido por lo que es el surco inferior frontal, y el medio y el inferior van a estar divididos del precentral por lo que es el surco precentral. Aquí, inferior al surco paracentral, al giro paracentral y postcentral, vamos a tener lo que es el giro subcentral, posterior al giro precentral en la vista sagital y al final de las ramas eh, posteriores ascendente y descendente de lo que es la fisura de Silvio, vamos a tener lo que es el lóbulo marginal o supramarginal, va a estar dividido del central por el surco central posterior, y al final del surco temporal superior vamos a tener lo que es el giro angular. Entonces, la cisura nos divide lo que es parieto occipital del parieto frontal de lo que es el lóbulo temporal. ¿Listo? Y vamos a tener que este surco, que es el surco temporal superior, nos va a dar lo que es el giro eh, temporal superior también. Aquí lo podemos observar. Entonces, como les venía diciendo, el área de Broca va a estar ubicada en lo que es el circunvolución frontal inferior, que vendría siendo esta, y va a estar compuesta por lo que es el signo de la M de McDonald. Aquí está bien representada. Entonces, si hay una lesión en esta zona, vamos a tener lo que es la fascia de Broca, que vamos a tener que es un lenguaje, no va a ser un lenguaje fluido, va a ser un lenguaje con frases cortas y va a tener un gran esfuerzo para poder hablar. O sea, el paciente sabe lo que quiere decir, pero su función motora no va a dejar que pueda expresarse de la mejor manera. Entonces, como les dije, está dividido por tres componentes. Uno es la parte orbital, la parte triangular y la parte opercular. Pero el área de Broca está constituida solamente por la parte triangular y la parte opercular. Solo esta parte vendrá siendo parte del área de Broca. Este es otro ejemplo. Podemos observar la M, el signo de la M, lóbulo de circunvolución frontal inferior. Vemos las tres partes, tanto orbital, triangular y opercular. Estas dos son las que están relacionadas con lo que es el área de Broca. Bueno, ahora hablando del lóbulo temporal, vemos una resonancia en corte coronal ponderada entre dos. Vamos a tener que el lóbulo temporal va a estar dado por dos superficies, la superficie lateral y la superficie basal. Entonces, aquí superior vamos a tener lo que es el giro, la circunvolución temporal superior, que va a estar dividido del surco, del giro temporal medio por el surco temporal superior. Acá vendría estando el surco temporal medio y aquí el surco temporal inferior, que nos divide estos giros. Entonces, giro temporal inferior del lateral occipital, occipitotemporal lateral, este que es el giro
medial occipito temporal o giro hipocampal, porque está debajo como tal del hipocampo. ¿Listo? ¿Por qué va a ser importante estudiar o visualizar esta? Por lo que aquí está ubicada lo que es la corteza primaria auditiva y se observa de la mejor manera en estos cortes coronales. Otro signo vamos a tener que es el signo de Hessel, listo, que va a estar como una protuberancia del giro superior temporal, listo. Entonces, ¿cómo se puede observar en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo? En este otro ejemplo, de manera también coronal, se puede observar cómo se ve el signo de Hessel, que parece como una forma de hongo, de un champiñón. Entonces, con esa es la relación que nos dice como tal el neuroradiólogo, que nos podemos orientar. Entonces, aquí está el giro, la circunvolución de Hessel, que es encargado de la corteza primaria auditiva, ¿vale? En el corte sagital, él nos dice, nos refiere que vamos a encontrarlo como tal en el lóbulo, en el giro temporal superior que vendría siendo toda esta zona, y el giro de Hessel, la circunvolución de Hessel, va a estar dado por por esta forma de champiñón, o también dicen que puede ser también como a una como al humo de la bomba atómica, ¿vale? Va a estar conformado como por un cuello y se ve, pues eso ya queda a imaginación de cada uno. Entonces ahora viene lo que es el área de Wernicke o de Wernicke, que va a estar, que va a estar al final de lo que es la circunvolución temporal superior y posterior al signo de Hessel. Entonces vendría siendo toda esta zona posterior al signo de Hessel. Vamos a tener que va a estar descrita lo que es el área de Wernicke. Eh, en este caso, si hay una lesión en esta área, vamos a tener lo que es la fascia de Wernicke, que va a provocar lo que es vamos a tener un lenguaje fluido, pero sin sentido, porque en este caso no va a haber compresión, va a estar alterada. Vamos a tener como ejemplo un paciente que va a hablar sin dificultad motora, pero lo que dice no es comprensible, o sea, no es coherente. Bueno, ahora respecto a lo que es el lóbulo frontal o de la superficie basal, estos son un poco más complicados de observar. Vamos a tener que va a estar dado por lo que es la circunvolución del recto, va a estar dividido por lo que es el surco olfatorio inferior, vamos a tener lo que es el bulbo olfatorio, vamos a tener el giro orbital medial y lateral vamos a tener lo que son otro tipo de circunvoluciones orbitales, ¿vale? Y en el plano axial se van a observar así. Giro del recto va a estar dividido por lo que es el surco olfatorio y medial a este va a estar lo que es el lateral a este va a estar lo que es el giro orbital medial. Bueno, ahora con lo que es la ínsula, vamos a guiarnos más o menos de lo que es el opérculo parietal, frontoparietal y del opérculo temporal. Vamos a tener que esta es la ínsula, el hemisferio derecho se va a observar de mejor manera en este plano coronal o en el plano axial. Entonces, este es como tal la ínsula. Aquí vamos a ver lo que es los núcleos caudados y va a estar lateral a los núcleos lenticulares, ¿vale? Ahora con respecto a los casos clínicos, él da 4 o 5 ejemplos. Entonces, el primero es un paciente masculino de 65 años que tiene una debilidad progresiva de la mano desde hace una semana. Entonces, vemos en estas imágenes 2 lesiones. Entonces, como ya
bueno, vimos la clase, para tratar de ubicar estas lesiones, él nos dice que nos basemos en los signos que nos presentó. Entonces, como les dije, este vendrá siendo el surco precentral. Entonces, posterior al surco precentral va a estar lo que es esta zona, que es la del Hannock o la de la circunvolución precentral, que va a estar encargada de la parte motora de los miembros superiores. Y esta, que es la postcentral, va a estar encargada de la parte sensitiva de los miembros superiores. Y la parte paracentral va a estar encargada de la parte motor y sensitiva, pero de los miembros inferiores. Entonces, correlacionando lo que es la clínica del paciente que está afectado, los miembros superiores, vamos a buscar lo que son las lesiones, o en tanto en el giro precentral o en el giro postcentral. Y vemos que es un infarto del Hannock derecho, que es la protuberancia del, de la circunvolución presental, y se refleja con esta sintomatología. ¿Listo? Otro ejemplo es un paciente de 86 años con una parálisis aguda de la pierna derecha. Entonces vamos a observar lo que es una pequeña lesión. Entonces, ¿dónde estaría ubicada? Aquí, esta es una imagen y después nos muestra esta. Entonces nos ubicamos con el signo de la L inversa o de la T. Sabemos que este es, como les dije, el giro, la circunvolución precentral, pero la lesión está medial. Medial, vamos a tener lo que es el lóbulo o la circunvolución paracentral. Como les dije, va a estar afectado lo que son los miembros superiores. Ahorita estaba la lesión acá, vemos que está afectado lo que es miembros superiores y acá miembros superiores. Entonces, el del diagnóstico de que es un infarto del lóbulo paracentral izquierdo, y como tal lo que nos da es esa sintomatología en la pierna contralateral, pierna derecha. Entonces, si está afectado el hemisferio izquierdo, va a estar afectada el miembro contralateral del paciente y así sucesivamente. Este es otro paciente, una paciente femenina de 25 años. Él como tal no describió ninguna sintomatología, solo presentó que tenía un cavernoma. Aquí nos mostró de manera axial, es un poco difícil de ver en este plano, y después nos coloca y nos ayuda con lo que es el plano sagital. Listo, entonces como les dije, esta vendría siendo la cisura de Silvio, la cisura de Silvio, este vendría siendo el surco temporal superior, este vendría siendo la circunvolución temporal superior, y esta vendría siendo la circunvolución temporal media. Entonces, ¿dónde está ubicada la lesión? Es un cavernoma en en el giro temporal medio derecho. ¿Listo? Otro ejemplo, él dice que es un ejemplo aportado al profesor Nico Bachmann del Hospital Universitario de Arkham en Alemania. En este caso es un paciente que tiene metástasis meningia con invasión parenquimatosa del parénquima cerebral. Y aquí lo que quieren buscar es si le hacen una cirugía, si le hacen una resección de esta parte del cerebro, qué afectaciones va a tener la paciente. Entonces, obviamente nos guiamos de lo que es el signo, aquí vendría siendo el signo de la L, el giro, la cisura frontal superior, la cisura precentral, la central, la cisura postcentral y la calcadina. Entonces vemos que está afectada todo lo que es la parte, como les dije, el lóbulo paracentral. ¿Listo? Este lóbulo paracentral, que es el que está encargado de la función motora y sensitiva de los miembros inferiores. Como este es el hemisferio izquierdo, estaría afectado lo que es el parésis de la pierna derecha.
Bueno, y como último caso tenemos una paciente de 81 años con una afasia motora aguda. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a tener que dar una tomografía computarizada de perfusión y vamos a ver lo que es una hiperperfusión normal con un aumento del tiempo de tránsito medio y una disminución del flujo sanguíneo cerebral en las imágenes de perfusión. Después le hacen un control con una tomografía simple de cráneo, donde podemos ver estas dos imágenes, tanto axial como la imagen sagital. Entonces, en la imagen axial vamos a ver lo que es un infarto frontopercular y en la imagen eh, sagital vamos a tener que aquí está ubicado, como les dije, el lóbulo frontal inferior. Está aquí, vamos a ver lo que es la M, entonces vamos a las tres partes, la orbital, la triangular y la parte opercular. Entonces, como solo está afectado la parte opercular, que es está afectado lo que vendría siendo el área de Broca. Por eso, los síntomas del paciente. Entonces, como tal, los objetivos de la charla era principalmente eh, poder aprender o identificar lo que es la circunvolución presental, la circunvolución postcentral, la corteza visual primaria, el giro de Hessel, el área de Broca y el área de Wernicke. Obviamente esto es con la práctica, más o menos uno. Y dice como mensaje clave, vamos a decir, dice que es difícil encontrar, obviamente, esas lesiones o la anatomía radiológica a lo que es esta anatomía macroscópica del dibujo, que hay que conocer la anatomía, que no solo es un esquema, que es imposible ver esto en una resonancia o una tomografía, cada quien es diferente y que cada uno tiene que conocer la anatomía para poder reconocer todos los surcos y descubrir cada surco y circunvolución en el plano axial, sagital y coronal, tanto en tomografía y resonancia. Bueno, la dos, ¿no?
Ah, pues lo borrar, hay que bajarlo de vuelta, hay que bajarlo. Esperemos que los gráficos salgan bien. Bueno, hagamos la luz y vamos a ver. Eh, Esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Ya todos sabemos de los surcos. ¿M? Muy importante aprender todo este tema que estamos viendo, porque en nuestros informes tenemos que ubicar las lesiones. ¿M? Para que nos entendamos entre nosotros y nos entienda el doctor que recibe el estudio. Y aparte, hay también una correlación con la clínica, ¿m? De acuerdo a donde vemos la lesión. Y por eso también es importante cuando el paciente refiere tal sintomatología, nosotros ir a enfocarnos en donde posiblemente está ubicada la patología. Así que ese doble juego, esa doble entrada es muy importante para ubicarnos en todo este tema de los surcos, que son unos cuantos, pero bueno, con todos estos signos que vemos, ahí está el cursor. ¿M? El surco frontal superior, ¿eh? El precentral, este ya conocemos, el omega, muy importante encontrar el omega, el postcentral, ya todos sabemos que ahí está la mano. Este es moustache, para mí es el signo del bigote. El signo del bigote, que si vemos este, que es donde el surco del cingulado termina, que es el surco marginal, en realidad el moustache. Por delante vamos a tener el surco central, y este surco es fundamental encontrar a Rolando, porque esto nos divide el parietal del frontal. Y toda la patología acá sensitiva, y acá toda la patología motora. Para allá adelante está todo lo motor, para acá está todo lo sensitivo, digamos. Acá en color, no lo vamos a ver así, pero acá en color el giro frontal superior, el giro medio, el área precentral motora, el área postcentral motora, sensitiva, parietal atrás, moustache ahí, omega, epsilon, puede presentarse, como ya vimos en la charla pasada, con varios formatos, donde está el tema de la mano. Y aparte, si es diestro o zurdo, si somos diestro o zurdo, nuestro hand knob va a estar distinto, ¿no? Va a estar prominente en un lado y más sutil en el otro. Ahí tenemos a Moustache, para que no nos olvidemos. Lo vamos a ver, cuanto mayor es la atrofia del paciente, más fácil de identificar todo esto. Cuando el paciente es un paciente joven y no tiene tanta profundización en sus surcos, es más complicado encontrar los surcos estos.
Ahí miren el moustache por delante, surco central por delante, precentral por detrás, postcentral. Un poco más abajo del corte este, también podemos ir un poco más por debajo y ahí aparece lo que es este lóbulo, que es el lóbulo que está alrededor del surco central, que es el lóbulo paracentral, que es el que identificamos cuando vemos el corte del medio. El corte medial, cuando venimos cortando el sagital, recuerden ustedes que esta parte, como es recta, es muy fácil de identificar todos los lóbulos, así que posicionarnos en este plano también es muy útil, porque ahí encontramos el surco marginal, que es moustache, lo encontramos muy fácil, y hacia adelante ya sabemos que lo que vamos a encontrar es el lobulillo paracentral, nos vamos un poco hacia el costado y vamos a caer en el surco central. Y ahí vamos a identificar lo motor de lo sensitivo. Recuerden lo que hablábamos el martes pasado, el tema de qué es lo que pasa cuando hay una afectación acá y una afectación acá. Con ese ejemplo que habíamos puesto del bolsillo, cuando ponemos la mano en el bolsillo, los dedos, lo movemos con esta parte, pero reconocer si tenemos en el bolsillo una moneda, un alfiler de gancho, lo hacemos con esto, con esta parte del cerebro que es parietal. Aparte, esta parte, que es el parietal, es la parte que los pacientes con Alzheimer sufren primero y es una parte donde se atrofia primero. Y el surco, habíamos dicho que el surco marginal del cingulado, que es moustache, sufre distinto ensanchamiento si es una hidrocefalia normotensiva de un paciente con atrofia por Alzheimer. El homúnculos, este gráfico lo van a encontrar en internet. Esto tanto corresponde para lo sensitivo como para lo motor, motor y sensitivo. La mano está representada sobre el hand knob, que es el omega, en la parte media del surco central. Hacia afuera, vamos a desplazarnos hacia la parte de la cara y la lengua, sobre todo la parte de la lengua, ahí lo tienen. Y hacia en la zona media, cuando las lesiones están en la zona media, y esos ejemplos que nos mostraba recién Diego, que el doctor muestra al final, para identificar está la pierna, tanto en la parte sensitiva como en la parte motora. Así que los cortes que estamos en la parte medial y si vemos en la zona de restricción o algún tumor sobre la zona media del cerebro, eso va a estar afectando a nuestro paciente de la pierna. Y si el paciente viene y nos dice que tiene adormecimiento en la pierna de forma súbita, busquemos en esta parte de acá el problema. Si hay alguna alteración que está más hacia la zona facial, busquemos hacia la zona periférica, los cortes que son más laterales. La clase prosigue con este surco, ahora nos pusimos hacia lateral, ven ahí está el lóbulo temporal, el frontal, el parietal. Y el tema de la cisura habla sobre el plano de la cisura de Silvio, el plantarnos sobre este surco, el surco de la cisura de Silvio, donde va la arteria cerebral media, es el surco que recorre la arteria cerebral media, es muy importante también para dividir patología. Lo que se da en el lóbulo frontal de lo que se da en el lóbulo temporal. Recuerden que la zona de transición entre lo que es el parietal y el temporal y el occipital no es clara, no tenemos un surco donde podamos delimitarlo. Y acá nos referimos generalmente a la zona de transición, temporoparietal, temporooccipital, cuando estamos refiriendo en nuestro informe. Este es el surco temporal superior que termina, si es lateral, creo que después tenemos una imagen, en el giro angular y en el giro
supramarginal. Ambos a nivel del lóbulo parietal. Acá está 22, el área 22 de Brodmann, es Wernicke, y ahí está el notch lo que nos decía recién Diego, que nos daba como regla, como imagen, el tema de la bomba o el tema del hongo, que es la parte de la audición de la knob de Herschel, donde va a parar todo lo auditivo. Tiene una forma característica este surco, el surco silviano, como termina hacia arriba, es con estos dos surcos menores, y ahí el supramarginal. Pero esta parte de acá, y sobre todo en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, se dibuja la famosa M que tenemos que reconocer. Cuando hay patología acá, recordar que este es el área de Broca. Hay un surco que lo vamos a encontrar muy constante, que es este surco, el surco superior, y un surco que se va hacia adelante, que es el surco anterior. Lo aumentábamos, esa era la M de McDonald, que nos decía, acá y acá con la depresión de la M y la montañita interna va a estar el área de Broca. Broca, como regla mnemotécnica, se saca en la R, boca. No puede hablar bien con la boca. Las palabras ya vimos en la fascia que da. Esto es una fascia motora, como obviamente todo lo que es frontal es sobre todo motor. El paciente tiene la afasia de Broca, que es la dificultad en la expresión de la palabra. Lo vimos en la clase pasada, distinto de lo que es Wernicke. Ahí está la M mejor dibujada. Ya creo que todos la conocemos. Las partes esas es más de lo mismo. El giro opercular, el triangular, y este dan Broca. Este es el giro orbitario, y ahora vamos a ver algo sobre este tema del giro orbitario. Hay más de los diferentes giros. Nosotros le decimos circunvolución, los americanos en la lengua angloparlante le dicen giros. Importante tener hacia atrás, parietal, el supramarginal y el angular. Más de lo mismo, pero no está de más recordar que no hay una zona de definición entre estos dos giros y lo que es el lóbulo temporal, y entre el temporal y el occipital. ¿Cómo termina este surco? Termina en el angular. ¿Cómo termina el silviano? ¿Por dónde va la arteria silviana? En el supramarginal. En la línea media, recuerden que el surco cingulado, por ese surco va la arteria cerebral anterior. Y ahí está Wernicke aproximadamente. Wernicke, después hay otra diapositiva donde lo muestra mejor en la charla el doctor. Esa parte, la parte orbital, que les decía recién, que es esa parte de ahí, esa parte está sobre el lóbulo prefrontal, tiene que ver con todo lo que es la parte prefrontal del lóbulo frontal, la parte que nos hace específicamente humanos a nosotros. Es todo esto que está acá, lo que está por arriba de la órbita. Y esta zona es importante ver, sobre todo en los pacientes con traumatismo de cráneo, sufre esta parte de acá. Y es una parte que tiene que ver, como habíamos dicho en la charla pasada, con todo lo que es prefrontal, con todo el tema de las emociones, con todo el tema del razonamiento que tenemos nosotros, ¿no? La parte dorsal y la parte ventral. Esto estaría más con la parte ventral. Ahí está el giro recto, el giro recto, el surco recto, o el surco olfatorio. Le dicen giro recto por esta característica que tiene, que es así recta, y por debajo de esto, por este
surco va a discurrir el nervio olfatorio, que se ve muy bien en los cortes coronales. Después está la imagen que nos muestra el doctor en el corte coronal. Ahí está el nervio olfatorio. Muchas veces nos van a pedir de valorar el nervio olfatorio, sobre todo pacientes que han tenido COVID o han tenido patología inflamatoria viral. Muchas veces se afecta el nervio olfatorio y se atrofia. Así que este corte frontal sobre la parte acá de la parte donde estamos sobre las órbitas, acá está el nervio óptico y el otro nervio óptico, los tenemos que parar y entender qué es lo que estamos viendo, ¿no? Después es un poco más complicado toda esta parte de acá. En líneas generales hay quien lo divide en cuatro giros, de acuerdo a que esté el surco orbitario lateral, el surco orbitario medial y el transverso. Le ponen cuatro lobulillos más. Eh, para saber por si en la literatura lo ven en algún trabajo, recuerden que algunos lo dividen en cuatro partes. Y acá dice la órbita frontal, esto lo saqué del ChatGPT, ¿eh? Es un centro de cálculo que integra emociones, como ya saben, porque es parte del lóbulo prefrontal, valoraciones, consecuencias para guiar nuestra toma de decisiones, nuestro comportamiento social de manera adaptativa, y sobre todo dicen que está muy relacionado con el ventromedial. ¿Eh? Vamos a ver ahora que el ventromedial, en la zona ventromedial del lóbulo frontal, está muy adyacente a lo que es la amígdala, la amígdala cerebral, el núcleo amigdalino. Ahí está Broca, ahí está el área orbitaria, que estamos fronto-orbitaria. Recordar que este es el lóbulo prefrontal, este es el premotor y este es el área motora que es bien voluntaria. Esto se afecta a esta zona, se nos se perjudica todo el tema del movimiento voluntario. Este colabora con el área eh, premotora, con el área precentral. Tiene que ver con todo el tema del comportamiento de los núcleos de la base, todo lo que es extrapiramidal. Tiene mucho reflejo sobre el área premotora, todo lo que son los núcleos de la base, y de ahí que regula el tono muscular, le da ciertas características a lo que es nuestro movimiento voluntario. Y cuando vamos hacia adelante está esto, que es lo que desarrollamos los humanos, que es todo el área prefrontal, que no habíamos visto que no hay un límite, no hay un surco que podamos decir, y también no hay un surco que delimite clara entre lo que es la zona dorsal de lo que es la zona ventral. La zona dorsal habíamos visto que es más para todo lo que es lógico, matemático, cálculo matemático, y todo esto estaba más relacionado con lo que es la parte emotiva. Obviamente esto también mucho que ver con todo lo que es el circuito de Papez, que entra en el circuito de Papez con el hipocampo y la amígdala, sobre todo esta zona que es la zona frontoorbitaria. La zona frontoorbitaria, estamos ahí abajo, cuando el paciente sufre un traumatismo, esta zona, la zona frontoorbitaria, sufre de manera significativa. Recuerden que la parte de arriba de la órbita es media rugosa, entonces en los choques se produce la desaceleración, el cerebro va hacia adelante, vuelve hacia atrás, raspa sobre la órbita y se producen estas zonas de contusión con las hemorragias petequiales que vemos clásicamente, ¿no? Así que ir a buscarlo, y esto lo vamos a tener que referirlo como en el área prefrontal supraorbital. Fijarse el giro recto y ya reconocemos los cuatro lobulillos que están ahí presentes. Mirarlo también en el plano frontal. Un área para
observar. Esta es la vía olfatoria. La vía olfatoria, el surco recto, y van a ver que siempre la vía olfatoria tiene una vía cruzada, pero tiene también una vía hacia dónde, hacia la amígdala. La amígdala es el botón del pánico, no es un núcleo en sí, sino que es un conjunto de núcleos, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral está en relación también con el hipocampo, y es la zona el botón del pánico. Recuerden la, eh, la conducta que tienen los animales cuando a un perro le acercamos algo, no tratan de tocarlo, sino que lo olfatean. Lo olfatean y va a la amígdala, y la amígdala le dice si es bueno o si es malo. Si los mamíferos, esto es propio de los mamíferos, este circuito, cuando huelen peligro, va a la amígdala, y la amígdala es el botón del pánico y les dice, huí, quédate. Lo agradable y lo desagradable entra a la amígdala, entra al circuito de Papez. Este es el circuito que hacemos. No hay nada, soportamos el oído soporta un ruido agudo o grave por más tiempo que un olor desagradable. Un olor desagradable no lo soportamos por mucho tiempo, porque la emoción que despierta la amígdala y el hipocampo es muy fuerte, porque está en nuestro pasado filogenético. Les traje esto, les voy a agregar, ahí está la amígdala, la ven, la amígdala, que son un montón de nucleocitos uno al lado del otro. Después al final les dejo la cita para el que quiera entrar en este atlas. Es un atlas muy interesante porque aparte tiene doble juego. Uno con el tema de las fibras y otro con el tema de las neuronas. Y aparte nos pone con flechitas, y lo podemos ver así o lo podemos ver con flechitas y nos dicen qué es cada cosa. Para aquel que quiera reforzar su conocimiento sobre el sistema nervioso central y la anatomía, que está bien difícil, tiene este atlas. A mí al menos me ha servido sobremanera para entender dónde estoy parado. También tiene cortes sagitales. De vuelta es la zona donde está. Ahí está la amígdala, ahí está el hipocampo. Este es un corte sagital sobre el lóbulo temporal. La amígdala está por delante de lo que es el hipocampo. Y también lo pueden ver en corte axial. Ahí está la amígdala, ahí está el hipocampo. Y si le ponen la flechita, les va a decir cada una de las cosas que es. Miren qué interesante ahí el plano posterior, cómo se ve el pedúnculo cerebeloso inferior. Miren cómo se decusa el pedúnculo cerebeloso medio a nivel de la protuberancia. Los que cruza de un lado para el otro son negro, son las fibras de el pedúnculo cerebeloso medio. Y esto que va negro ahí, que está también negro, es el aspiramidal. El aspiramidal, cuando pasa acá, también se divide por las fibras de lo que es el pedúnculo cerebeloso medio, y da esa joroba que tiene la protuberancia. Bueno, después pasa la charla al lóbulo temporal. El lóbulo temporal se ve muy bien en el corte coronal, en el corte coronal. El surco temporal superior, el surco temporal inferior, perdón, el medio y el inferior, y este que sería el colateral, que también se le dice parahipocampal, la circunvolución occipito temporal, porque va desde el occipital hacia el temporal, y como veíamos no hay un límite, no hay un surco que nos divida el occipital del temporal. Por eso le pone acá el doctor occipito temporal, porque bueno, los anatomistas de esto le llaman occipito temporal, o occipito temporal medial y el hipocampo. Esta es la circunvolución parahipocampal, y esta circunvolución tiene mucha importancia conocerla y la forma que tiene. Este también se le dice surco parahipocampal o surco colateral.
Acá, pararnos en este plano y ver el hipocampo y ver la amígdala, para nosotros es importante reconocer cómo es la formita esa forma que tiene, ¿eh? Le ven las salidas, ¿eh? Si lo ven así, es como un coliflor que está invertido. A mí al menos me sirve esa imagen. Es como un coliflor invertido, ¿eh? Que tiene sus ramitas. Reconocer esas partes. ¿Y cuál es la importancia de ver el coliflor? Porque hay patología que afecta al lóbulo temporal y se achica uno con respecto al otro. Y el coliflor, ese que es el lóbulo temporal, se ve más chico. Este es un paciente con esclerosis mesial. Una forma de reconocer la esclerosis mesial es ver si está atrofiado, también se atrofia el lóbulo temporal. Como forma de identificar en forma rápida, porque a veces no es como este caso que lo ve hasta un chico de primer grado. Eh, Ver eso, es como una clavija, ¿ven? La clavija de la guitarra. Esa que es la circunvolución parahipocampal. Esto, si lo comparamos con lo del otro lado, se ve más chica la del lado atrofiado. Pero a veces cuesta identificar si el hipocampo está atrofiado. Hacemos 3 secuencias en coronales para observar el hipocampo. Tenemos que usar una secuencia T1 para ver bien la cortical. Usamos una secuencia FLAIR, porque la secuencia FLAIR, la Fluid Inversion, la Inversion Recovery, es la que nos da la hiperintensidad de señal, nos marca muy bien la hiperintensidad de señal de la gliosis a nivel del hipocampo. Y usamos una secuencia T2 porque la secuencia T2 nos marca la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris y nos permite reconocer todo lo que es el asta de Amón, el núcleo, el giro dentado, la sustancia gris para hipocampal. Y en este caso, este no es un paciente que tiene una esclerosis mesial, porque el hipocampo, si bien está atrofiado, esto es una demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, también el lóbulo temporal y el lóbulo frontal se acompaña, tiene esta atrofia. Eh, Importante en este corte comparar uno con el otro. Paciente, cuando veamos demencia, vamos a ver varios de estos signos. El cuerpo mamilar y el cuerpo mamilar de un lado y del otro. Cuando hay esclerosis mesial, el cuerpo mamilar, como entra dentro del circuito de Papez, se atrofia el hipocampo y sufre el cuerpo mamilar. Es otro signo indirecto, de acuerdo a cómo va progresando la esclerosis mesial, puede llegar hasta la mamila. El giro de Herschel, muy buena, muy bueno esto en la charla, muy buena esta parte de la charla, no me van a decir que no. El doctor nos enseña a ver el área auditiva. Todo lo que es auditivo está mejor representado sobre el hemisferio cerebral del lado derecho. Del lado derecho es todo lo más que es todo lo pictórico, todo lo que es música. Tenemos más de este lado que del lado izquierdo. Del lado izquierdo es más lo motor, lo del lado derecho es más lo auditivo y lo pictórico, dicen todo lo que es ciencias ¿cómo se dice? Del arte. Bueno, ahí está el hipocampo. Y el núcleo de Herschel de un lado y del otro, que lo reconocemos muy bien a lo que es esto, que es el valle silviano. En coronal y en axial también nos muestra esta imagen, en lo que también lo podemos reconocer al giro de Herschel. Y
¿Dónde está Wernicke? Dice, ¿dónde? En algún lado somewhere here está Heschel, Wernicke. Si Broca, teníamos Boca, que no puede pronunciar Wernicke, Wernicke, que está diciendo que nos ayuda para interpretar la fascia de Wernicke. Porque ¿qué dice? Pues, habla, pero no se le entiende lo que dice. Así que ahí está el honguito, y al lado del honguito, de lo que es el hongo, está Wernicke. Parece como que está todo comunicado en la charla, nos dice, está puesto Wernicke al lado de lo que es la audición, ¿verdad? Porque tenemos que interpretar lo que dice inmediatamente ahí al nivel de lo que es el área 22 de Brodmann. Y recuerden que Wernicke también manda hacia arriba, hacia lo que es el giro angular y al giro supramarginal, al angular y al supramarginal. Es un área más o menos extensa. El surco colateral que está ahí es donde está empieza el hipocampo. Ese es la clavija, que es la sustancia blanca de lo que es el hipocampo. Es la circunvolución o el giro parahipocampal. Y esta parte la tenemos que conocer perfectamente, sea cresta de Amón, porque le pusieron eso a los anatomistas por el tema este del dios Amón de egipcio, que decían que le sacaron que para ellos, para los egipcios, todo el tema del carnero era algo este, divino, entonces como el dios tenía que tener eso por la fertilidad y no sé cuánto, bueno, la cuestión es que el dios Amón tenía esos cuernos en forma de volutas. Y no se les ocurrió mejor cosa a los anatomistas hace mucho tiempo que como tiene esta forma el hipocampo, ponerle a esto cresta de Amón. Y lo dividen en cresta de Amón, sector A1, sector A2, A3, A4 y esto que es el núcleo dentado. Esta parte se le dice subiculum. El subiculum es el sofá o el sillón de los romanos donde hacían los banquetes. Como esta parte es medio así chata, se les ocurrió poner a los anatomistas también el subículo. Así que bueno, ver todo esto, que se puede ver con detalles y cada vez se ve mejor, y cada vez con equipos que van a ir progresando en sensibilidad y especificidad vamos a poder valorar todo esto cada vez mejor. Tenemos que conocer todas estas partes y aparte de algo ya se empieza a ver de todas estos sectores de las crestas de Amón eh, y del núcleo dentado. Importante entonces, como vimos eso, recordar que acá tenemos la cisterna eh, para troncal, y acá, dividido por esta pequeña telita que está ahí, está la cisura, lo que se llama la cisura coroidea, porque acá hay parte del plexo coroideo. Y es una telita nada más, porque acá lo que vamos a observar es el ventrículo lateral con su prolongación esfenoidal. Y este tema tiene también importancia a esta comunicación, que en realidad no está comunicado, pero esto tiene también su importancia, y ahora lo vamos a ver. La parte cuando el paciente tiene Alzheimer, recuerden que la primera parte que se afecta, ahí dice la demencia tipo Alzheimer, las primeras neuronas que se dañan en el hipocampo es esta parte de acá, la parte adyacente al subiculum. Esta parte de acá es la que primero se atrofia. Ahí tienen, miren el plexo coroideo, porque ahora les voy a mostrar la importancia de entender esto, esta comunicación. Ahí está el núcleo dentado, el giro dentado, no el núcleo dentado está en el cerebelo, el giro dentado.
Y el giro dentado también tiene otra importancia, recuerden que es una de las partes, pocas partes del cerebro que sigue produciéndose nuevas neuronas en la edad adulta y tiene que ver todo esto con el tema del recuerdo, de la parte de la memoria entra por acá. ¿Eh? Todo esto está relacionado también con la amígdala y dijimos que la amígdala para los animales, para todos los mamíferos es muy importante la relación entre la amígdala y el hipocampo porque es cuestión de vida o muerte. ¿Eh? Saben muy bien qué es el olor que tienen que reconocer para huir y cuál es el olor que les interesa para alimentarse o que no les hace bien o les hace mal. Entonces, la amígdala, el olfato y el hipocampo tienen todo una relación muy, muy cercana. ¿Mm? Lo que les decía recién, la telita esta, ¿eh? La telita esta, ahí hay un aneurisma, el aneurisma de la comunicante posterior tiene relación con esta cisura que es la cisura coloidea. Y si ustedes ven en un paciente que tiene sangre, no se golpeó, pero tiene sangre en el sistema ventricular, ahí está, este es el atrio ventricular y este el cuerpo coloideo, tiene sangre en la zona de depósito, tiene sangre en el cuarto ventrículo, hay que ir a buscar el aneurisma en la comunicante posterior. Es un signo incipiente de un posible sangrado mínimo a nivel del aneurisma de la comunicante posterior. Así que esto nos sirve para eso. La charla sigue con el tema de la ínsula, muy interesante esto, un poquito más adentro de lo que habíamos visto que era el surco de Silvio, más un poco por dentro de lo que es Broca, vamos a encontrar estas montañitas, vamos a tener 5 montañitas, dice que 3 son cortas, 3 y 2 son largas. Nada más que para ubicarnos, pero la importancia de la ínsula, recuerden cuál era la importancia de la ínsula, ahí está Broca, acá está Wernicke, ¿no? Y ahí están las fibras, el fascículo AR4, ahí está Broca, ¿eh? Y Wernicke y Broca están comunicados, ¿eh? Porque nosotros tenemos que hablar y hablamos con lo que entendemos, porque lo que tiene que tener sentido lo que hablamos, y eso lo da Wernicke. Y tiene que moverse la lengua adecuadamente, y eso lo da Broca. Así que al pararnos en ese corte un poco más medial con respecto a Broca y a Wernicke, nos va a estar mostrando también el tema de la comunicación entre uno y otro del lado izquierdo. Después el doctor mostró esta imagen, esto es perfusión. Adelantamos esto de la perfusión, ya que estamos. Este es el tránsito. El tránsito es el tiempo que tarda el flujo de sangre en pasar por la arteria. El tránsito está aumentado, esto es normal, esto es aumentado en rojo. Después, la máquina, cuando mandamos el bolo de contraste en forma rápida, nos marca también el flujo, el CBF. El flujo está alterado, está reducido en la zona de la isquemia, en la arteria de la arteria cerebral media, y el volumen, hay áreas donde está alterada y hay áreas donde no está alterada. Y esto nos marca lo que es el área de penumbra y lo que es el core. El tema del volumen es importante para distinguir entre la zona que todavía tiene chance de ser pasible de tratamiento y recuperarse. Y esto se debe a que el volumen, aumenta el volumen porque se incrementa el tema de la circulación colateral. A la zona todavía de penumbras se mantiene
todavía con cierta vitalidad porque le llega sangre por la circulación colateral. Esto nos indica que hay circulación colateral. Y es la última que cae, es el tema del volumen, del CBS. Lo que define la zona de penumbra y permite diferenciar del core es precisamente la disociación, mismatch entre el volumen y el flujo. En la zona de penumbra hay bajo flujo, pero se mantiene el tema del volumen. Y esa discordancia es el sello distintivo para distinguir cuál es el tejido aún salvable y poder hacer el tratamiento fibrinolítico. Si lo quieren leer luego, acá explica bien, esto lo saqué también de nuestra amiga Jaimini y ChatGPT, cómo se ve el tránsito, el flujo y el volumen. Este está siempre prolongado, este sufre, pero este es el que está relativamente conservado en la penumbra. Gracias al mecanismo de compensación del cerebro como es la vasodilatación. Y va progresando así, ahí en la necrosis empieza siendo chiquitita, la penumbra, todavía compensada por la circulación colateral, y la zona de oligoemia, que está periférica. Y a medida que va el tiempo es oro, dicen en el tema de los infartos, la zona de necrosis va incrementándose y la penumbra desaparece. Así que hay que apurarse. Y nosotros le tenemos que marcar cuál es la zona de penumbra. Ahí está. El CBB, el volumen, permanece en la penumbra relativamente estable hasta la etapa final. Y ahí marca, observen el clot, que interrumpió la arteria cerebral media de este lado. Hizo el core, la penumbra, le llega la sangre por la circulación colateral. Cuanto mayor es la circulación colateral, mayor chance tiene el paciente de tener una penumbra mayor. Si el paciente tiene malas colaterales, el problema va a ser mayor. Cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior, polígono de Willis. Acá el aneurisma va hacia el sistema ventricular. Esta es la arteria cerebral media, acá está ausente, pero lo que está llegándole sangre es por vía del circuito colateral. Fin. Este es el que me pidieron el otro día del portal y este es el del Atlas. El que quiere seguir aprendiendo neuroanatomía, les recomiendo esta página que se van a divertir mucho. Bueno, siendo la hora, estamos con... Espérate. No voy a estar. Paramos aquí, ¿no? Espérate.